cuando salió el tema de Xóchitl Gálvez, la entonces candidata del PRIAN, que yo nunca me había referido a ella, ni como mujer ni como persona, había sido crítico de su actuar político. Y si esto se trivializa, ayuda a las causas antifeministas, porque entonces dicen, todo es violencia política. ¿Quién trivializa? ¿Una mujer que se siente agredida? ¿Trivializa? Una mujer que utiliza la violencia política de género para, a partir de ahí, victimizarse cuando no hubo violencia política. Pero ¿cómo sabes, Arturo, que ella no se sintió agredida como mujer? ¿Cómo lo sabes? A ver, es que hay ciertos elementos que la doctrina y los tribunales, no solo en México, en el mundo, han venido estableciendo. Lo primero que tienes que señalar es si esa descalificación, esa expresión, tiene que ver con el género, tiene que ver por el hecho de ser mujer. Pero no que lo determine una autoridad. Y Arturo, yo me quedo con la máxima popular. La ofensa está en el ofendido. Si ella se siente agredida, no puede recurrir a una autoridad y decir, me agredió el señor, y la autoridad le dirá, no señora, no la agredieron por violencia política de género. ¿Dónde está la falla de Xóchitl? A donde ella quiera. Simplemente no podemos llegar a ese subjetivismo que porque una mujer diga que siente agredida en violencia política de género, ya incurrió, porque también hay otra. Un gusto recibirlos y saludarlos desde su canal Legión Política. Hoy martes 23 de julio del año 2024, pues se puso candente entre Ciro Gómez Leiva y el ministro Arturo Saldívar. Discutieron por lo que Xóchitl Gálvez está demandando. No tiene nada que hacer y quiere tener los reflectores encima. No pudo hacer nada Ciro Gómez Leiva. Tiene que ponerse a estudiar, a investigar y a tomar una opinión más objetiva, más profesional como periodista. Lo que señala Xóchitl Gálvez es violencia política de género contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se puso bueno a la entrevista, el análisis, la plática que tuvieron estos dos personajes, que realmente hace hincapié de que veamos lo que dice Xóchitl Gálvez, veamos lo que defiende Ciro Gómez Leiva y también veamos lo que el ministro Arturo Saldívar le dice. La ley no lo prevé, pero también hay que tener un poquito de criterio, y ante la ignorancia, pues simple y sencillamente hace descalificativos. Vayamos primero con Xóchitl Gálvez y luego veamos pues la confrontación que tuvo Ciro, que se puso un poquito tenso, porque no le gusta que le toquen a Xóchitl Gálvez. Veamos. La violencia política en razón de género, que es un recurso que tengo aquí, donde impugno pues que el presidente no haya sido sancionado, más que como una sanción, que si bien es cierto la ley no lo prevé, sí se prevé la reparación, que se ha hecho con varios gobernadores, donde han quedado inscritos en la lista nacional de violentadores políticos y han tenido que ofrecer pues disculpas públicas, como fue el caso de Laida Sansores en Campeche. Entonces, pues yo estoy diciendo que el presidente sí debería de hacer una reparación en el caso de violencia. Y la pregunta, ¿por qué no demandó a Marco Cortés? A Alejandro Moreno. ¿Por qué no lo demandó? Porque ahí sí le exhibieron y le exhibieron bonito. Por eso creo que aquí lo que es importante resaltar es que la discusión que tuvo Ciro con el exministro Arturo Saldívar, pues vean hasta dónde se engancha Ciro y vean cómo elegantemente el exministro Arturo Saldívar lo pone en su lugar. Pero creo que vale la pena, a propósito de este incidente y también de lo que ayer declaró Xóchitl Gálvez, que pretende que el Tribunal Electoral señale o indique que el presidente López Obrador es un violentador de género. Incurrió en violencia de género, ¿no? Contra ella. De aquí quisiera hacer primero una referencia, si me permiten, sobre la naturaleza de estos procedimientos que buscan la nulidad y después sobre el tema de violencia política. La nulidad de la elección presidencial, digamos con una probabilidad de éxito cercana al 0. Sí, pero es importante porque decir lo siguiente. El planteamiento que hace Xóchitl Gálvez es equivocado por dos razones. Primero, porque no es la naturaleza de este tipo de acciones donde se impugna la elección y se pide la nulidad, el señalar funcionarios o servidores públicos, hacer extrañamientos, establecer sanciones o responsabilidades. Eso es parte de otro tipo de procedimientos. Entonces, pedirle al Tribunal Electoral que establezca
que el presidente es un violentador de género es totalmente inoperante. No se puede hacer en un procedimiento de este ¿cuál tipo. es el problema? El Tribunal Electoral determinará si lo es o no. ¿Cuál es el problema? No puede determinar si lo es o no en este procedimiento. Es el problema. Este procedimiento solamente para ver si las razones que se dan y las pruebas que se aportan derivan en que es nula o no la elección. No es para otro tipo de cuestiones. Y lo segundo. Pues, ¿cuál es el error de Xóchitl Gálvez? El error es que está utilizando un procedimiento que es para invalidar una elección, para tratar de que se establezcan sanciones o responsabilidades a servidores públicos en lo individual. Eso no es... Se lo harán saber. Se lo harán saber. Simplemente adelanto porque ella ayer pedía que esto se hiciera. No se puede hacer por esta razón, pero además creo que se está trivializando en México el tema de violencia política de género. Y esto es bien delicado. Se está trivializando en el país de los feminicidios. No, a ver. En el país de la violencia de género. ¿Qué es lo que se está trivializando? Permítame explicar. La violencia política de género se está trivializando y esto no ayuda a las mujeres y a la causa en contra de la violencia política de género. Cuando una mujer es funcionaria pública, es servidora pública o es candidata, eso no quiere decir que por ser mujer no se pueda criticar su actuar, no se puedan descalificar sus hechos, no se puedan señalar sus errores, que esto sería contrario a la libertad de expresión y totalmente antidemocrático. La violencia política de género implica que se descalifica a una mujer por razón de género, por ser mujer, sobre todo a través de estereotipos de género. Cuando tú criticas, por eso yo aquí siempre decía, cuando salió el tema de Xóchitl Gálvez, la entonces candidata del PRIAN, que yo nunca me había referido a ella ni como mujer ni como persona, había sido crítico de su actuar político. Y si esto se trivializa, ayuda a las causas antifeministas, porque entonces dicen, todo es violencia política. ¿Quién trivializa? ¿Una mujer que se siente agredida? ¿Trivializa? Una mujer que utiliza la violencia política de género para a partir de ahí victimizarse cuando no hubo violencia política. Pero ¿cómo sabes, Arturo, que ella no se sintió agredida como mujer? ¿Cómo lo sabes? A ver, es que hay ciertos elementos que la doctrina y los tribunales, no solo en México, en el mundo, han venido estableciendo. Lo primero que tienes que señalar es si esa descalificación, esa expresión, tiene que ver con el género, tiene que ver por el hecho de ser mujer. Segundo, si esa violencia partió de estereotipos, porque normalmente para saber si hay una violencia de género, tienes que ver los estereotipos. Ya no hablemos política en general. La violencia de género tiene que ver con estereotipos. Hiciste una crítica, hiciste una descalificación partiendo del estereotipo, que la mujer es débil, que la mujer no es tan fuerte como el hombre, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas es violencia de género. Y también en el contexto en el que se da. Si estás en un contexto político de un debate de ideas vigoroso y la descalificación no es por el hecho de ser mujer, ni es por estereotipos, no hay violencia política de género. Ella, a pesar de ser mujer, sí incurrió reiteradamente en violencia política de género en contra de Claudia Sheinbaum. Y vendrá una autoridad a decirle, señora Xóchitl, usted no fue víctima de violencia política. ¿Cuál es el problema? El problema es que me parece que sí es importante hacer una labor pedagógica de lo que es y no es violencia política de género, porque si los conceptos lo aplicamos a todo, empiezan a perder sentido y empiezan a perder sentido en perjuicio de las mujeres, porque entonces ya se pone el tema. Qué interesante que lo digas a unas semanas de que asuma la presidencia de la República una mujer, que seguramente cuando empiece su gestión va a ser sujeto de duras críticas. Qué interesante. Qué interesante, y yo no descarto que comience a crearse una opinión de que muchas de esas críticas por el desempeño de la seguridad, por la economía, por los temas de la administración pública, empiecen a ser calificados como violencia política de género. Qué interesante que lo digas tú a 10 semanas, ¿cuánto faltan? 10, 15 semanas de que asuma Claudia Sheinbaum la presidencia. Porque hay que analizar cada crítica. O sea, hay críticas que son de violencia de género, pero a ver, una funcionaria pública, quien sea, una ministra, una presidenta, una senadora, su actuar público, pues merece ser juzgado y puede ser. Es una servidora pública, una funcionaria pública. Lo único que no es válido, si se trata de una mujer, es hacerlo por razón de género, a partir de estereotipos o a partir de un lenguaje peyorativo por el hecho de ser mujer. Yo creo que ahí es una línea que a veces es sutil, pero a veces no es tan sutil, y se trivializa y todo se dice que es violencia política de género. Yo nunca vi en la campaña a Claudia Sheinbaum victimizarse con ese sentido, siempre actuó como una política de altura, con una gran campaña, y así lo hará como presidenta. Ahora, si se hacen críticas políticas de género, de estereotipo, como esta cuestión de que quien va a mandar es el presidente, todo ese tipo de cosas sí el presidente fue de una grosería extrema con Xóchitl Gálvez hace un año. Desde mi punto de vista como observador público, extremo. Pero violencia política de género no, que lo determine una autoridad. Y Arturo, yo me quedo con la máxima popular. La ofensa está en el ofendido.
Si ella se siente agredida, A ver, no puede recurrir a una autoridad a y ver. decir, me agredió el señor, y la autoridad le dirá, no señora, no la agredieron por violencia política de Puede género. recurrir, ¿Dónde está la falla puede de recurrir Xochitl? a donde ella Sí. quiera. Simplemente no podemos llegar a ese subjetivismo que porque una mujer diga que siente agredida en violencia política de género, ya incurrió, porque también hay Para otra eso- parte. Y lo que estoy para diciendo eso es está la autoridad. que este procedimiento donde se va a calificar la elección presidencial, donde se va a analizar la nulidad de la elección, no es un procedimiento para analizar este tipo de cuestiones y buscar Se lo harán sanciones. saber. Seguramente se lo harán y le saber. dirán, señora Xochitl, pase otra ventanilla. Pase otra no es aquí, ventanilla ya. o a otro. Pero ¿cuál es el problema? Yo no veo Justamente problema ese, aquí. justamente ese que la candidata ayer a una conferencia de prensa dice que va a pedir al tribunal que establezca como violentador al presidente, y con independencia que desde mi punto de vista no incurrió en violencia política de género, no es el procedimiento para eso, simplemente. Si Entonces, es así, se lo dirán. se lo dirán, pero como ella lo hizo, no en el procedimiento solamente, sino mediáticamente, pues yo también aquí le respondo mediáticamente que su solicitud es totalmente inoperante, porque en el procedimiento no es para Y está eso. muy bien que se lo Y respondas muy en este importante- espacio, pero tú no eres la autoridad. no, ya se lo dirá la autoridad. ya se lo dirá en muy Sí, breve sí, tiempo, sí. pero además otra cosa que es realmente lo que a mí sí me importa, que es que tenemos que tomarnos con más seriedad el tema de la violencia de género para No, sí, sancionar, claro. prevenir y Sin duda, perseguir sí, aquello que lo estamos de sea acuerdo. y no trivializarla, porque a la larga quienes pierden son las mujeres. Estando trivializando, como dice Arturo Saldívar, el caso de violencia política de género, en la cual señala a Xochitl Gálvez, resalta la importancia de que el engancharse, el sentirse agredida, como dice Ciro Gómez Leiva, lo percibe la senadora Xochitl Gálvez, pues es una cosa que tú lo sientas, lo percibas. ¿Te imaginas? 130 millones de mexicanos percibamos un desaire, un mal comentario o pues, algo que nos incomode. Vamos a inconformarnos, a demandar. No hacemos ridículos. Hay que ser sensatos, ¿sí? Hay derechos constitucionales, por eso señalo y hemos resaltado aquí en su canal de Geopolítica la importancia que es la reforma al Poder Judicial. Como estos casos en los cuales pues un periodista dice que no está de acuerdo cómo se manifestó el presidente, pero sí está de acuerdo en que Xochitl Gálvez llame narcopresidente o narcocandidata al presidente López Obrador y a la candidata presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De equidad? ¿De equidad de género? Yo siento que el punto medular para que exista una equidad de género, el punto que no se ve y debe existir siempre es el respeto. Y esto creo que Xochitl no lo conoce, porque se llegó muy payasita, muy con mentiras, y este es el resultado del fracaso de su campaña, que fue aplastante este 2 de junio de 2024. Pero en fin, estaremos viendo qué sigue, qué estará haciendo más Xochitl Gálvez con tal de llamar la atención, algo que ya perdió por completo. Bueno, amigos, amigas, yo así finalizo. Yo soy Francis, los invito a que me regalen sus poderosos like, compartan esta información y suscríbanse a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Apóyenos, suscríbanse, comenten con sus amigos, sus familias, lo que quieran, para que este canal sea cada día de más legionarios, tengamos más fortaleza y más herramientas para seguir trabajando para cada uno de ustedes. Amigos, nos vemos en la próxima. Adiós.